La siguiente presentación le pertenece a sus respectivos autores. Esta presentación fue narrada únicamente con fines educativos. Conectividad ecológica y flujo de servicios ecosistémicos en interfaces urbano-rurales. Segunda parte. Introducción. Proporción de especies amenazadas. Entre mayor sea el impacto sobre los ecosistemas, más especies amenazadas va a haber y más especies extintas va a haber. En este ejemplo se muestra que la agricultura y la acuacultura extinguen muchas más especies que, por ejemplo, una perturbación humana baja. Por ejemplo, la tala también extingue muchas especies, y también el desarrollo residencial y comercial. En las ciudades uno nunca va a ver especies silvestres de animales, y en muy pocas ocasiones las plantas. En esta otra imagen se muestra que entre más que si uno tala en grandes extensiones, va a ser mayor el impacto sobre los animales, porque va a haber fragmentación de hábitat, y las poblaciones no van a poder reproducirse, no va a haber un flujo genético entre parche y parche. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que el hábitat de borde es el que está justo afuera, y el hábitat de interior de bosque va a ser el que está adentro, y si solamente se tala y se deja abandonado el sitio, va a ser más fácil que se regenere. En cambio, con talas irregulares va a haber una fragmentación mayor, y los hábitats de interior de bosque van a ser mucho más pequeñas. Por ejemplo, que entre más protegido esté un entorno, más protegido esté un ecosistema, más especies va a haber, más biodiversidad se va a presenciar, y el tipo urbano es uno de los peores escenarios para la biodiversidad, porque entonces entre más urbanizado esté un ecosistema, mayores extinciones va a haber. La importancia de la conectividad. Por ejemplo, si no se urbanizan los ecosistemas, es más fácil que una especie vaya de un sitio lejano a otro. Conectividad estructural. Es determinada por la distribución espacial, cercanía o continuidad de diferentes tipos de hábitats u otros elementos en el paisaje. Conectividad funcional. Es la respuesta conductual de los individuos de una especie o proceso ecológico ante la estructura física del paisaje. Está determinada por la escala en que una especie se desplaza en el paisaje, sus requerimientos de hábitats y el grado de especialización, y su tolerancia ante áreas perturbadas. Importancia de incrementar la conectividad entre gradientes naturales, por ejemplo altitudinales, para permitir el movimiento de las especies por el paisaje y su supervivencia. Interior de hábitat, hábitat de borde. Con la fragmentación se incrementa el número de especies de hábitat, y se reduce el número de interior de hábitat, el número de especies de interior de hábitat. Conectividad ecológica y servicios ecosistémicos. Servicios de suministro. Servicios obtenidos directamente de los ecosistemas. Son aprovechados como bienes. Alimento, agua potable, madera y fibra, exudado y resina, goma, artesanías, mascotas, bioquímicos, fármacos, recursos genéticos. Servicios de regulación. Beneficios obtenidos de la regulación de los procesos ecosistémicos. Regulación de la calidad del aire, de la calidad del agua, del flujo del agua, control de la erosión, tratamiento de residuos, regulación de enfermedades, control biológico, polinización, protección contra tormentas y regulación de la biodiversidad.
Servicios culturales. Beneficios inmateriales obtenidos de los ecosistemas. Diversidad cultural, espiritual y religiosa, sistemas de conocimiento educativo, inspiración, estético, relaciones sociales, sentimiento de pertenencia, herencia cultural, recreativo y ecoturístico. Servicios de soporte. Servicios necesarios para la producción de los demás servicios ecosistémicos, productividad primaria, ciclado de nutrientes, formación del suelo, producción de oxígeno, ciclado de agua y oferta de hábitat. Estructura ecológica distrital. Estructura ecológica principal. Es la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio, en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, dotando al mismo de servicios ambientales para su desarrollo sostenible. Estructura ecológica distrital, ajuste al POT. Estructura ecológica principal, sistema de áreas protegidas del orden nacional y regional, del orden distrital, reservas naturales de la sociedad civil, conectores ecológicos rurales, de ronda, viales regionales, sistema hídrico, áreas de recarga de acuíferos, humedales, lagos, lagunas y embalses. Estructura ambiental complementaria, malla verde, parques urbanos, caminos verdes de ronda, caminos verdes viales, estribones, áreas de importancia ambiental. Sistema de espacio público, elementos naturales y construidos, vías peatonales, andenes, parques, plazas, fachadas, cubiertas de edificios, alamedas, antejardines, entre otros. Enfoques de conectividad en el Distrito Capital. Pérez Arbeláez. Análisis de conectividad para la estructura ecológica principal de Bogotá en el contexto urbano y periurbano. Análisis de clasificación de corredores ecológicos para la estructura ecológica principal de Bogotá. Conclusiones del estudio Remolina 2005-2007. La EPP en el contexto urbano y periurbano tiene baja conectividad, lo cual se refleja en 6 subredes: Río Tunjuelo, Fucha, Juan Amarillo, Humedal de Jaboque, Complejo de La Conejera y Complejo de Humedales Torca Guaymaral. Las subredes con mayores conectividades son Ríos Tunjuelo, 17 kilómetros, y Fucha, 24 kilómetros y medio. Tienen baja calidad y cantidad de flujo de servicios ambientales, de sustento o regulación al atravesar la densa malla vial del sur. Las subredes de La Conejera y Torca son frágiles por su baja circuicidad y conectividad, pero son las que tienen mayor número y mejores conectores, coberturas naturales. Y con otras áreas de la zona norte existen mayores probabilidades para la conectividad estructural. La subred del río Juan Amarillo tiene sectores con alto potencial de convertirse en corredores por estar contiguas a coberturas naturales o a parques metropolitanos. A mayor longitud del eje central del corredor ecológico dentro de la malla vial, menor es la posibilidad de un flujo de servicio ambiental de regulación y sustento. Entre más urbanizada esté una zona, va a haber muchísimo menor flujo de servicios ambientales. Una ciudad no tiene servicios ambientales a menos que tenga áreas naturales. El flujo de servicios ambientales de sustento a través de el corredor ecológico disminuye al encontrarse dentro de una matriz urbana. Aproximación al estudio de conectividad funcional de la cuenca media del río Tunjuelo, Jardín Botánico de Bogotá. Evaluación preliminar de la conectividad estructural y funcional para avifauna en 4 áreas representativas de la matriz urbana de Bogotá: Cerros Torca y La Conejera, Humedal La Conejera y Bosques de las Mercedes, Río Arzobispo, Parque Simón Bolívar, Parque Entre Nubes y Parque Timisa, Cementerio El Apogeo, Río Fucha y Fábrica Bavaria. 20. Nombre de especie y porcentaje. Torcaza, Zenaida auriculata, 20%. Copetón, Zoonotrichia capensis, 16%. Golondrina, Orokelidon murina, 10%. Mirla turdus fuscater, 9%. Paloma, Columba livia, 7.7%. Y colibrí, Colubricorus cans, 7%.
Conclusiones, estudio ABO 2009. Con un esfuerzo de 470 horas en 940 puntos de muestreo se reportan 153 especies de aves, 121 especies residentes y 32 migratorias en casi 46.200 individuos. Existe una clara homogeneización de las aves en las áreas asociadas a las áreas de uso público con alta densidad de construcciones. La vegetación natural remanente constituye el principal refugio de numerosas especies que han desaparecido paulatinamente y constituye las últimas oportunidades para la conservación y restauración de una conectividad funcional en la ciudad para que éstas puedan nuevamente ocupar algunas áreas dentro del contexto urbano. Los corredores de ronda, viales, férreos, canales juegan un rol como conectores de entre los diferentes espacios verdes presentes en la ciudad y aseguran la movilidad y la persistencia de algunas especies en Bogotá. Algunas áreas, Jardín Botánico de Bogotá, Universidad Nacional, Cerros de Suba, etc., pueden constituir importantes oportunidades individuales en el incremento de la conectividad funcional para las comunidades de aves y su protección en algunas áreas de Bogotá. Lineamiento de conectividad ecológica. Objeto, aunar recursos técnicos, administrativos y financieros con el fin de formular la política para la conservación de la biodiversidad en el Distrito Capital, su plan de acción y desarrollar los lineamientos de conectividad ecológica, conservación de la biodiversidad y ecosistemas del DC. Objetivo general. Fortalecer la conectividad estructural y funcional entre ecosistemas naturales para asegurar la provisión y el flujo de servicios ecosistémicos, garantizar la persistencia de la biodiversidad y mejorar las condiciones de habitabilidad en el territorio. Objetivos específicos. Garantizar la conectividad estructural y funcional en el área rural y regional del DC para asegurar la persistencia de la biodiversidad y de los bienes y servicios ambientales que proveen los ecosistemas. Generar estrategias que permitan el diseño y la implementación de instrumentos económicos que complementen la normatividad vigente y faciliten la operatividad de los presentes lineamientos de la conectividad ecológica. Garantizar la conectividad estructural en el área urbana del DC para generar oferta de hábitat para la biodiversidad y mejorar las condiciones de habitabilidad de la ciudad a través del enriquecimiento del arbolado urbano, el manejo de la silvicultura en parques y jardines y la implementación de acciones de restauración ecológica en la matriz rural y áreas protegidas, así como la recuperación o rehabilitación y el desarrollo de ecoinfraestructuras en la matriz urbana. 1. Construcción de cartografía. 1.1 Cartografía rural basada en imágenes de satélite ALOS. Cartografía a escala 1 a 25.000, 95 ecosistemas. Construcción de cartografía basada en imágenes de satélite QuickBird. Cartografía a escala 1 a 10.000. 447 unidades ambientales urbanas, variables que inciden en la calidad de vida de los ciudadanos. PM10, cobertura, temperatura, precipitación, microzonificación sísmica. Media, alta, media, baja, muy baja. Contexto regional, selección de municipios a analizar, evaluación de criterios en todos los municipios. Municipios ubicados en el espacio geográfico entre Parque Nacional Natural Chingaza y Sumapaz, Bosque Oriental de Bogotá y Páramo de Guerrero. Municipios ubicados en las cuencas que actualmente aportan agua a Bogotá y municipios vecinos y aquellos previstos en los planes de expansión. Municipios con ecosistemas estratégicos para la conservación de la biodiversidad regional, páramos, bosques y humedales. Municipios donde se han preseleccionado zonas potenciales para un proyecto forestal. Integración de criterios y selección de los municipios con valores más altos. Delimitación del área de estudio. Contexto regional, 15% Páramo de Guerrero, 80% Páramo Nacional Natural Chingaza, Bosque Oriental de Bogotá, Páramo
5% para Parque Nacional Natural Sumapaz, abastecimiento hídrico para el consumo humano de la capital del país y la región, potencial de captura de lluvia horizontal, neblina por parte del páramo y bosques altoandinos. La protección de la biodiversidad, la conectividad entre los referentes geográficos que se consideran estratégicos para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. Parque Nacional Natural Chingaza, Parque Nacional Natural Sumapaz, Bosque Oriental de Bogotá y el área conocida como Páramo de Guerrero. La protección de fuentes hídricas y la posibilidad de implementación de un proyecto forestal como medida de mitigación al cambio climático. 3. Modelos de distribución de especies, matriz rural. Espacio ecológico, algoritmo, análisis de regresión, análisis de regresión, análisis de agrupación, GARP, redes neurales, entropía máxima, etc. Modelos de nicho ecológico, humedad, pendiente, temperatura. Con pendiente también se entiende como altura. Altura. Proyección de vuelta al espacio geográfico. Espacio geográfico, variables bioclimáticas, datos de entrada, localidades de especies y distribución predicha. Ese es el producto, la distribución predicha. Entropía máxima para el modelamiento de las distribuciones geográficas de especies. Para cada punto en el espacio geográfico existe uno y solo un punto en el espacio ecológico. En cambio, para cada punto del espacio ecológico puede haber más de un punto en el espacio geográfico. Modelos de distribución actuales y futuros. Baja aptitud reproductiva, alta aptitud reproductiva, gradiente ambiental Y, gradiente ambiental gradiente ambiental Y, gradiente ambiental X, gradiente ambiental Y, gradiente ambiental Z. Altitud, o sea, aquí tenemos que en las cadenas montañosas se pueden apreciar lo que parecería unas cordilleras, valor alto de altitud. En la precipitación no llueve tanto en las cordilleras como en las zonas bajas y la temperatura es mucho mayor en las zonas bajas que en las zonas altas. Humedad, temperatura, altitud. Los modelos bioclimáticos nos permiten explorar posibles cambios en la distribución de las especies a causa del cambio climático. Distribución potencial en el presente, distribución potencial bajo un clima diferente. Algoritmo de modelado. Presente, temperatura, precipitación, variable X, variable Y, geología, son las capas ambientales. Escenario del cambio de clima tiene las mismas variables ambientales. En capas ambientales, si uno está utilizando sistemas de información geográfica. Especies del estudio: anfibios, reptiles, mamíferos, aves y plantas. Donde están más amenazadas son las plantas. Y las migratorias son muchas más las aves por su gran capacidad de movilidad. Categorización: anfibios, reptiles, mamíferos. Por ejemplo, dos anfibios amenazados de forma crítica, 3 anfibios vulnerables, un mamífero vulnerable que es el oso de anteojos, Tremarctos ornatus. Especies del estudio. Sí, aquí tenemos las ranas y aquí tenemos una salamandra. Esos son anfibios. La lagartija, la serpiente y el camaleón, estos son reptiles. Son diferentes a los anfibios, en que los anfibios pasan por estados de metamorfosis. Mamíferos son pequeños roedores. Este parece ser un topo. Aves.
varias que están dos que están en vulnerable, en peligro de extinción, dos de ellos. Y se tienen diferentes especies. Por ejemplo, en las plantas, todos los que son del género Speletia en este caso son especies de páramo endémicas, son los frailejones. Speletia es de la familia Asteraceae y están vulnerables. Son vulnerables a extinguirse y están en peligro de extinción. Variables bioclimáticas. Clima actual, interpolaciones de 1950 a 2000. Temperatura anual en promedio, temperatura anual en un rango, precipitación anual, precipitación en el mes más seco, precipitación en el mes más húmedo y diferentes variables. Precipitación. Por ejemplo, se tiene una precipitación muy baja en el desierto del Sahara y se tiene una precipitación alta en la India. Temperatura, una temperatura sí, es extraño que si la temperatura aquí sería alta y aquí sería, o sea, si es Siberia baja, no debería ser baja aquí, sino solamente en las noches. Por la noche en el desierto del Sahara se siente una temperatura extremadamente baja. Variables bioclimáticas, isotermalidad, máxima temperatura en el mes más cálido y mínima temperatura en el mes más frío. Las variables bioclimáticas representan tendencias anuales, estacionalidad y factores extremos o limitantes, donde un cuarto del año es un periodo de 3 meses. Se usó un modelo de clima CCCMA en el escenario de emisión A2A para el año 2050. Contiene las 19 capas climáticas. Suponen A. Un aumento continuo y constante de la población humana. B. El desarrollo económico tiene una orientación regional. C. El crecimiento económico per cápita y el cambio tecnológico están fragmentados y son más lentos. Anfibios, 7 especies. Riqueza, número de especies amenazadas. Grupo anfibios, situación actual. Riqueza, número de especies amenazadas. Grupo de anfibios en situación futura. Entonces, como se puede ver, entre más oscuro es una mayor cantidad de especies. Aquí, en la situación futura, ya no se ven grupos de 5 especies, sino que se ven grupos de 4 especies, de 3 y de 2. Actual y futuro, por ejemplo 2050. Cambios en la distribución. La reducción se da más en anfibios, reptiles y mamíferos. Conforme va pasando el tiempo se van perdiendo muchas más especies por la destrucción de los ecosistemas y por el cambio climático. La reducción también se ve mucho en plantas, por ejemplo en los Speletia. Como son especies tan vulnerables al clima, entonces los páramos sufren mucho con el calentamiento global. 4. Selección de redes de áreas de conservación. Red de conservación, un nuevo software, un nuevo programa para la selección de áreas de conservación y redes con criterios, con análisis de multicriterios. Conceptos: eficiencia, mayor representación de especies en menor área posible y con mayor adyacencia. Complementariedad, contribución cuantitativa del sitio para representar las características o especies que aún no han sido representadas. Flexibilidad, diferentes soluciones, adaptación a nuevas necesidades. Transparencia, saber por qué escogemos un sitio. Priorización de áreas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 sitios. Por ejemplo, ¿qué determina que una especie esté en un sitio y no en el otro?
Por ejemplo, si en el sitio 4 el sitio 4 da los recursos suficientes para que estén 4 especies. No, en este caso serían 5 especies. Flexibilidad y transparencia. Sería ideal uno conservar todos los sitios, pero si no se puede, como prioridad se tiene la conservación de los sitios que albergan más cantidad de especies. Y por ejemplo, las que albergan especies endémicas. Sitio compacto, forma, conectividad de los núcleos y replicación. Por ejemplo, registro de especies de plantas, mamíferos, anfibios, reptiles, mamíferos y aves. Depuración de la base de datos, 19 variables bioclimáticas, 3 variables topográficas. Solución actual, 10% objetivo, áreas transformadas, blanco, vegetación natural y solución con red de conservación, 10%. Comparación soluciones, 10% y 30%. Comparación actual y futura, 10% solución actual, solución 10% futuro. Comparación actual y futuro, 30%. 5. Conectividad estructural y funcional rural y urbana. Dinámica. Un modelo de autómatas celulares diseñado para simular las dinámicas del paisaje en una frontera de colonización amazónica. 4A. Conectividad estructural. Se determinan los valores de fricción por cobertura, se obtiene un mapa de costos y se determinan las rutas más costo eficientes. Reclasificación, coberturas incluidas, atributo para la conversión de formato, vector a raster, valor de fricción y explicación del valor de fricción. Aquí lo que se tiene es que las coberturas entre más naturales y entre más prístinas van a ser muchísimo mejores para las especies y van a representar muchísimo mayor conectividad. Si yo tengo un bosque altoandino, un páramo de pajonal, un río o quebrada, se tiene un costo mucho más bajo para este tipo de cobertura y se favorece la conectividad. En cambio, lo peor posible es lo más transformado por las personas. Coberturas altamente transformadas y degradadas, aeropuertos, bodegas, infraestructura urbana, áreas de extracción minera. Se tiene un valor de fricción de, por ejemplo, en este caso sería 1.000.000. Constituyen una barrera para la conectividad. Por ahí no van a pasar los animales y no va a haber flujo entre las plantas. Entonces, entre más transformado esté un ecosistema por el hombre, siempre va a ser peor para la naturaleza. Mapas multiescalas de cobertura de la Tierra. Permite obtener el valor del mapa y usarlo como clave. Calcular el mapa de costos y determinar la mejor alternativa. Conectividad estructural. Áreas prioritarias para la conservación. Conectividad funcional. Características de las especies modeladas. No corresponden a especies reales. Por ejemplo, si yo tengo un Tremarctus ornatus, un oso de anteojos y un agouti, es parecido a un ñeque, es parecido a un... son parecidos a los roedores, pero más grandes. Cobertura requerida, altamente conservada, representada por páramos, subpáramo y bosque andino. Es una especie de tamaño grande el oso de anteojos y de tamaño mediano el agouti. Altamente conservada, representada por páramo, subpáramo, bosque andino, alto andino y bosque andino. Distancia máxima de desplazamiento. Análisis multicriterio para establecer la viabilidad funcional de las rutas generadas para dos especies. Conectividad funcional, áreas de conservación priorizadas, especie tipo oso andino y especie tipo agouti. 4C, conectividad estructural urbana. Se determinan los valores de fricción por cobertura, se obtiene un mapa de costos, se determinan las rutas más costo eficientes.
Código de reclasificación. Se tiene que, como se había dicho anteriormente, lo mejor para la naturaleza será lo menos transformado. Humedales, relictos ecosistémicos de bosque, árboles densos, árboles dispersos, plantaciones forestales. Representa el costo más bajo dado que este tipo de coberturas favorece la conectividad, aun cuando las plantaciones forestales se deban implementar estrategias de restauración. Áreas blandas representadas por pastos, cultivos y matorrales. Es favorable para la conectividad incorporando procesos de mejoramiento y enriquecimiento de arbolado urbano o restauración, según sea el caso. Suelos desnudos. Aunque en algunos casos se constituyen barreras para la conectividad, por ejemplo, canteras abandonadas, constituyen espacios importantes para la implementación de procesos de restauración que contribuyan a generar conectividad. Vías. Vinculación de estos elementos a la conectividad requiere mayores esfuerzos de inversión para procesos efectivos que conduzcan a generar una verdadera conectividad estructural. En estas áreas se priorizan actividades de ecourbanismo y arbolado urbano. Matriz urbana es la peor de todas. Constituye una barrera para la conectividad. Humedales, áreas propicias para la conectividad, mapa de cobertura de la tierra, como se había visto anteriormente. Es más costo eficiente utilizar las áreas más conservadas, pero en las áreas más transformadas también se tienen que hacer mecanismos para la conservación y para la restauración. Conectividad estructural urbana. Conectividad estructural urbana. Humedales, por ejemplo, por diferentes localidades: Bosa, Engativá, Fontibón, Rafael Uribe Uribe. Estimación en porcentaje de la superficie de las rutas de conectividad. Rutas de conectividad por localidad. O sea, se supone que en esta gráfica Suba tiene unas rutas de conectividad. Suba es la localidad que tiene una mayor cantidad de rutas de conectividad. Le sigue Usaquén y Usme. Entonces en estas localidades sería mucho más costo eficiente hacer planes de restauración y conectividad ecológica. 6. Tipos de intervención por cobertura urbana. Restauración ecológica, recuperación y rehabilitación. Contempla actividades encaminadas al mejoramiento del arbolado urbano con especies nativas y silvicultura urbana. Ecoinfraestructuras. Incluyen techos y fachadas verdes. Minimizar superficies duras, gestionar eficientemente el agua de lluvia y mejorar la eficiencia de energía en edificaciones. Mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de efecto invernadero en Bogotá. Proveer oferta de hábitat para especies de flora y fauna, mejorar el aislamiento acústico y reducir las islas de calor urbana. Tipos de cobertura. Cobertura blanda, humedales y otras áreas protegidas. Restauración ecológica, esa es la intervención. Espejos de agua, rondas de protección. Pastos, árboles, cultivos, bosques plantados y matorrales, recuperación y rehabilitación. Las coberturas duras son las peores de todas porque son las que son más transformadas por las personas. Tierras desnudas, extracción mineras. Rehabilitación. La rehabilitación no es tan no da a largo plazo no da un número tan grande de conectividad ni de servicios ambientales como la restauración ecológica, pero es mucho más fácil para las áreas que están completamente transformadas. Construcciones, infraestructura, red vial y ferrovías. Ecoinfraestructuras. Propuesta de conectividad estructural para el ámbito urbano de Bogotá. Por ejemplo, en áreas blandas, arbolado urbano. En suelos desnudos, arbolado urbano. En vías, ecourbanismo y arbolado urbano. Y en relictos ecosistémicos, restauración ecológica. Coberturas con potencial para la conectividad, como se había visto en el anterior gráfico de pastel. Suba 51, Usme 45 y Usaquén 40. Estas son las mejores localidades para la conectividad. Coberturas con áreas construidas, Los Mártires, Antonio Nariño y Puente Aranda. Coberturas blandas, cobertura relictual de ecosistemas naturales y suelos desnudos. Lineamientos de conectividad, estrategias, lineamientos, objetivos, metas a corto plazo,
1 a 3 años, mediano 3 a 5 años y largo mayor a 5 años. Indicadores de seguimiento, competencias institucionales, costos globales de inversión y fuentes de financiamiento. Estrategia de intervención 1. Fortalecer el sistema de áreas naturales protegidas del orden nacional y local para que funcionen como nodos centrales en los procesos de conectividad ecológica del territorio. Lineamiento de conectividad. Lineamiento 1. Incluir en los planes de manejo de las áreas naturales protegidas del DC mecanismos que conduzcan a establecer redes de conectividad en escenarios actuales y futuros. Crear nuevas áreas naturales protegidas que se encuentren contenidas en sectores priorizados para la conservación de la biodiversidad. Delimitar áreas de amortiguación para cada área natural protegida que ayuden a cumplir los objetivos de conservación del área. Estrategia de intervención 2. Asegurar la persistencia de la biodiversidad, especies y ecosistemas con algún grado de amenaza del distrito capital. Lineamiento de conectividad. Identificar y manejar áreas propensas a sufrir incendios. Erradicación de especies invasoras en áreas protegidas y en sectores importantes para la restauración ecológica y la conectividad. Promover la participación de la iniciativa privada en el financiamiento de proyectos que promuevan la conectividad. Implementar y monitorear los programas de restauración ecológica a largo plazo en las zonas de actividades extractivas. Estrategia de intervención 3. Mantener y restaurar la vegetación riparia asociada a cuerpos de agua en la matriz rural. Diseñar e implementar a nivel local infraestructuras para garantizar la conectividad de la estructura ecológica distrital y mejorar los factores de habitabilidad de la matriz urbana. Preservar una franja de vegetación nativa a lo largo de todos los cuerpos de agua permanentes en la matriz rural para mantener o mejorar las condiciones actuales de cantidad y calidad de agua, a la vez que se incrementa la conectividad estructural del paisaje. Diseñar e implementar estrategias de restauración ecológica en áreas protegidas y enriquecimiento silvicultural, y la recuperación o rehabilitación con el fin de fortalecer la conectividad estructural de las localidades de Bogotá, ya que ya presentan densidades medias a altas de coberturas blandas o áreas verdes. Diseñar e implementar ecoinfraestructuras, techos verdes, fachadas verdes, entre otros, aumentar la oferta de hábitat para la biodiversidad y mejorar los factores de habitabilidad en las localidades que presentan mayores porcentajes de coberturas sin potencial para colectividad. Fortalecer los procesos de conectividad estructural y funcional en la matriz rural del DC y la región. Construir una estrategia integral de financiamiento que contemple los instrumentos e incentivos económicos que maneja el DC en la actualidad y proponga nuevos esquemas que permitan la implementación en el territorio de los presentes lineamientos. Incrementar la conectividad estructural y funcional entre los nodos priorizados para la conservación de la biodiversidad en la matriz rural del DC y área de influencia regional. Favorecer la articulación de actores institucionales en el contexto regional propuesto, con miras a implementar los presentes lineamientos de conectividad en el territorio. Diseño e implementación de una estrategia de financiamiento e incentivos para los presentes lineamientos de conectividad en el territorio. Construir un sistema de monitoreo de la implementación de los presentes lineamientos de conectividad ecológica para el DC, fundamentada en la articulación efectiva de los diferentes grupos y centros de investigación que tienen área de acción en el territorio. Diseño de líneas de investigación a largo plazo que involucre la relación entre indicadores socioeconómicos y el impacto de las estrategias de conectividad implementadas. Diseño de una estrategia de líneas de investigación que involucren la silvicultura urbana, herramientas de paisaje y el rol de la conectividad ecológica frente a la recolonización de las especies nativas y el flujo de servicios ecosistémicos para gestión sostenible del territorio. Diseño e implementación de protocolos e implementación de protocolos de monitoreo que consideren la base de investigación socioeconómica y ambiental. Fin de la segunda parte.